Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos al estudio bíblico del día de hoy. Estamos estudiando el libro de Génesis y el día de hoy toca el tema la distribución de la humanidad en la tierra después del diluvio universal y el origen de las naciones. Vamos a pedir la dirección y ayuda de nuestro Dios para la clase de esta noche. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos concedes el poder, Señor, reunirnos para estudiar tu bendita palabra. Quiero pedirte que tú seas el que nos abre el entendimiento, Señor, el que nos guíe a través de tu Espíritu Santo para poder comprender la clase de hoy, Padre Santo, y que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Gracias por tu bendita palabra, porque en ella encontramos, Señor, una dirección perfecta para nuestras vidas, Padre Santo, y porque por medio de ella podemos saber tu voluntad para nuestras vidas. Bendice a todos mis hermanos que se están conectando y que están viendo este estudio, Padre. Te pido por cada uno de ellos y te pido, Señor, que tú los bendigas ricamente por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Una vez terminado el diluvio universal, mis hermanos, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet comenzaron a multiplicarse de acuerdo al mandato de Dios. Así se los había dicho Dios, que se multiplicaran, que llenaran la tierra. Y después de un tiempo de permanecer juntos, Dios los esparció por todo el mundo, dando así origen a las primeras naciones que existieron aquí en nuestro mundo. El capítulo 10 de Génesis nos habla de cómo quedó ubicada cada una de las familias descendientes de los tres hijos de Noé. En Génesis 10:1, la palabra de Dios dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Entonces así introduce la palabra de Dios esta historia de la distribución de la humanidad por todo el mundo. Dice que esas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y la Biblia empieza hablándonos ahí en Génesis 10 y capítulo 2 de los hijos de Jafet. Los hijos de Jafet, que fue el segundo hijo de Noé. Dice aquí que los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Un total de 7 hijos tuvo Jafet. Pero por alguna razón solo se mencionan después los hijos de Gomer y los hijos de Javán. Creemos que los 7 tuvieron hijos, pero solamente en la Biblia se mencionan los hijos de Gomer y los de Javán, es decir, los nietos de Jafet vía sus hijos Gomer y Javán. Dice así el versículo 3, 4 y 5 de Génesis 10. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Entonces aquí ya la Biblia nos habla de diferentes lenguas,
diferentes familias y diferentes naciones que, hermanos, empezaron a llenar la tierra, los descendientes de Jafet. Posiblemente el hecho que se mencionen solamente los hijos de Gomer y los hijos de Javán se deba a que los demás hijos de Jafet todavía no tenían hijos en el momento que fue escrito este capítulo de la Biblia. Otra posibilidad es que el resto de las familias jafetitas hayan sido absorbidas por estas dos familias. Quizás eran las familias más grandes y pues todos sus sobrinos, todos los hijos de sus demás hermanos simplemente fueron absorbidas por estas dos familias. Y otra posibilidad es que estas familias fueron las más importantes dentro de la descendencia de Jafet. Quizás las que más crecieron, las que fueron más importantes en la historia de ese tiempo, y por eso sea que se mencione. Pero cualquiera que sea la razón porque solamente se mencionan los hijos de Gomer y de Gomer y de Javán, hermanos, pues nos indica, mis hermanos, que pues alguna de estas razones hubo, ¿no? Pero realmente los hijos de Jafet llenaron, dice aquí, las costas. Ellos poblaron Europa y el norte y este de Asia. Los jafetitas, cuando terminó el diluvio y fueron esparcidos por el Señor, avanzaron hacia el norte del lugar donde quedó el arca de Noé, ahí en los montes de Ararat. De allí se trasladaron hacia el norte y poblaron Europa y también el norte de ellos, que es actualmente el Asia. Ahora, después la Biblia nos pasa a mencionar los hijos de Cam, el hijo menor de Noé, el más pequeño de los tres. Son los siguientes en la lista, ellos, los hijos de Cam. Todos sus hijos de Cam fueron 4: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cus, Misraim, Fut y Canaán fueron los hijos de Cam. Pero, hermanos, dice la Biblia, ¿verdad?, que estos hijos tuvieron también otros hijos. Se mencionan los hijos de Cus, se mencionan también los hijos de Misraim y los hijos de Canaán. Los de Fut no se mencionan. Los hijos de Cus fueron, hermanos, 5. Eso lo dice el versículo 7 de allí de Génesis 10. Seba, Avila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama fueron Sebán y Dedán. El 6º hijo de Cus fue Nimrod. La Biblia menciona que Nimrod fue un vigoroso cazador y también fue el primer rey que hubo en el mundo y quien edificó muchas ciudades. Eso lo encontramos en Génesis 10, del 8 al 12, que dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calni en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén
entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mis hermanos, la tierra de Sinar es lo que actualmente se conoce como la Mesopotamia, o también se le llama la fértil media luna, que es la tierra que abrazan los ríos Tigris y Éufrates allá en el Medio Oriente, donde se encuentra actualmente el país de Irak. Ahí en esa región de Sinar, como le llama la Biblia, es donde Nimrod edificó la ciudad de Babel, que vamos a ver más adelante que fue de mucha importancia esa ciudad, pero también edificó Erech, Akkad y Calne. Y después se fue hacia Siria, es decir, hacia el noroeste de la fértil media luna, de la tierra de Sinar, y allá edificó Nínive, que después llegó a ser la capital de Asiria, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala. Así que él fue un hombre poderoso, un hombre vigoroso cazador, fue rey y también fue edificador de todas estas ciudades, constructor de ciudades, un hombre muy importante en la historia de aquel tiempo. Sin embargo, también, hermanos, a Nimrod se le atribuye ser el iniciador del paganismo. Es decir, él se desvió de la fe en el Dios verdadero y empezó a adorar otros dioses, hermanos, paganos, y pues así empezó el paganismo en este mundo. También se menciona que los hijos de Cus poblaron la región de Sinar, es decir, la región de Mesopotamia, conocida, como dije, como la fértil media luna. Los hijos de Misraim, que es otro de los hijos de Cam, hermanos, fueron 7. Los versículos 13 y 14 de Génesis 10 nos hablan de ellos. Dice así la Biblia: Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Entonces, hermanos, todos estos fueron los hijos de Misraim. Y ellos, hermanos, pues engendraron en particular Casluim, el hijo de Misraim, engendró a los filisteos, un pueblo que se convirtió en un enemigo de Israel en la antigüedad. En muchas partes de la Biblia se habla de los filisteos, especialmente en el tiempo del Éxodo y también en el tiempo del reinado del rey David y de los reyes de Israel, que tuvieron que enfrentar constantemente a los filisteos. Los filisteos eran descendientes de Cam, el hijo de Noé, y de Misraim, el hijo de Cam. Los hijos de Misraim, mis hermanos, poblaron el norte de África y algunas islas del mar Mediterráneo. Y bueno, su territorio empieza realmente desde Canaán y todo el norte de África, y también poblaron parte de, hermanos, la península arábiga en su parte suroeste. Allí se ubicaron los hijos de Cam, los descendientes de Cam, el hijo de Noé. Y los hijos de Canaán, que fue el hijo menor de Cam, hermanos, el más pequeño. Los hijos de Canaán fueron 11. Sidón, Et, el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Heveo, el Araseo, el Cineo, el Arbadeo, el Semareo y el Amateo.
como nos los dice Génesis 10 del 15 al 18. Todas estas fueron las familias de los cananeos, también de suma importancia dentro de las páginas de la Biblia, porque esos son los pueblos que poblaron toda la región de Canaán, que fue la tierra prometida que Dios entregó a Abraham y a su descendencia. Y tuvieron muchas luchas en contra de los cananeos, los hijos de Israel. Los cananeos se establecieron en Canaán, es decir, el territorio de Israel. Eso se encuentra en Génesis 10 del 19 al 20. Dice así: y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Entonces otra vez nos habla, hermanos, de familias, de hermanos, lenguas, de tierras, de naciones que heredaron estas hijos de Cam. Y así la Biblia nos da, hermanos, la historia de estas dos familias y de cómo se multiplicaron y cómo llenaron esas partes de la tierra. En el norte los jafetitas, en el suroeste los camitas. Hermanos, así fue como, hermanos, fueron esparcidos, fueron distribuidas esas familias después del diluvio. Y finalmente la palabra de Dios nos menciona los hijos de Sem, el hijo mayor de Noé. Ellos conforman el resto de la lista que se menciona aquí en Génesis, el capítulo 10. Sem se presenta primero como el padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, aunque Eber realmente fue bisnieto de Sem, hijo de su nieto Sala y nieto de su hijo Arfaxad. Allí en Génesis 10:21 lo dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. La razón por que se presenta Sem como el padre de todos los hijos de Eber, hermanos, es que su hijo Arfaxad, su nieto Sala, su bisnieto Eber y todos los descendientes de su nieto Eber fueron los ascendientes directos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, entonces ahí se habla de Sem como padre de Eber, aunque Eber fue su bisnieto, porque, hermanos, toda esa línea fue la línea ascendente de nuestro Señor Jesucristo. También en este versículo la Biblia nos enseña que fue Sem el hijo mayor de Noé. Entonces el orden cronológico de los hijos de Noé fue Sem, Jafet y Cam. Sem, Jafet y Cam. Porque casi siempre la Biblia cuando los menciona como Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Pero en el orden cronológico, pues fueron Sem, Jafet y Cam. Sem, mis hermanos, tuvo 5 hijos, que fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Eso está en Génesis 10:22. Y por supuesto, pues el hijo más importante, como vamos a ver, fue Arfaxad. En el caso de la familia de Sem, mis hermanos, solo se mencionan los descendientes de su hijo Aram y de su hijo Arfaxad. Seguramente
por las mismas razones de las familias de sus hermanos Jafet y Cam. Como mencionamos que posiblemente cuando se escribió Génesis 10, pues todavía los demás no tenían hijos, sus demás hermanos, ¿verdad? Pero también es posible que esas fueran las familias más importantes de los descendientes de cada uno de los hijos de Noé, y por eso se les escogió para mencionarlos en la Biblia. Como he dicho antes, mis hermanos, la Biblia es de carácter selectivo y no exhaustivo. Es decir, que la Biblia selecciona ciertas cosas que pasaron y que ayudan a la narración de lo que pretende decirnos del propósito de Dios que tuvo para revelarnos su palabra, hermanos. Entonces Él escoge, es de carácter selectivo, no exhaustivo, o sea, no nos habla de todo, de todos los detalles, porque, hermanos, no cabrían los libros que habrían de escribirse, como él dice en el Evangelio de San Juan. Entonces, son ciertos pasajes que sucedieron y que se escogen para que podamos tener una comprensión mejor de lo que fueron los hechos. Hermanos, el hijo de Arfaxad, como ya mencioné, fue Sala, y su nieto, el hijo de su hijo Sala, fue Eber, ¿verdad? El nieto de Arfaxad. Entonces dice ahí en el versículo 24, Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber, que fue nieto de Arfaxad, pero bisnieto de Sem. Los hijos de Eber, después dice la Biblia, que Eber tuvo dos hijos, Peleg y Joctán. Peleg y Joctán. Eso está en el versículo 25 de Génesis 10. Dice, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y como vamos a ver, hermanos, a Peleg pues fue el hijo principal, hermanos, de Eber, ¿verdad? Porque, como dije, es la línea de ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Joctán, hijo de Eber, fueron 13. Almodad, eso está en el versículo 26 al 29, dice, Joctán engendró a Almodad, Selef, a Sarmabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, el hijo de Eber. Los semitas, como se le llama a los hijos de Sem, hermanos, poblaron el sur de Mesopotamia hacia la actual Arabia Saudita. Todo lo que es la región de Arabia Saudita actualmente, que es una península ahí al sur, hermanos, del mar Caspio, de los ríos Tigris y Éufrates, ahí donde está por un lado el mar Rojo y por el otro está, hermanos, el otro mar que colinda, hermanos, con el sureste de la fértil media luna. Ahorita me voy a acordar del nombre, ¿verdad? Es el Golfo Pérsico, donde fue la guerra hace un tiempo con Saddam Hussein. Ahí es el Golfo Pérsico. Todo eso es la región de Arabia Saudita. Y hacia ahí se dirigieron los hijos de Sem, hermanos. Fíjense, en el versículo 30 y 31 de Génesis 10 dice, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem,
por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y como pudieron ver, solamente se mencionan en Génesis 10 los hijos de Joctán. Porque, hermanos, después la Biblia va a abundar en hablarnos de los hijos de Peleg, el otro hijo de Eber, hermanos. El versículo 32 de Génesis 10, que es el último de los versículos de este hermoso capítulo, termina resumiendo todo lo informado y es el preámbulo para un paréntesis que se abre entre los primeros versículos del capítulo 11 o en los primeros versículos del capítulo 11, donde la palabra de Dios nos explica por qué los hombres fueron esparcidos por todo el mundo y por qué, aunque eran de la misma familia, eran los hijos de Noé, llegaron a hablar diferentes lenguas. Entonces la Biblia primero nos da la ubicación de cada familia y quiénes fueron los descendientes de Jafet, quiénes fueron los descendientes de Cam, quiénes fueron los descendientes de Sem y dónde se ubicaron sus familias, por sus lenguas, por sus familias, por sus naciones. Pero todos eran hijos de Noé, hermanos, descendientes de Noé. Entonces la Biblia nos dice claramente que tenían una sola lengua. Pero entonces en los primeros versículos del capítulo 11 se hace un paréntesis. Ahora que se está hablando de la descendencia de Sem, para explicarnos la Biblia a qué se debió que fueron esparcidos todos en estas regiones y por qué llegaron a hablar diferentes lenguas. Fíjense, en el versículo 32 dice así: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Mis hermanos, así vemos que la familia de Noé, hermanos, pues es la que dio origen a toda la humanidad actual. Todos nosotros, todas las naciones del mundo, todos los seres humanos descendemos de la familia de Noé. Y por supuesto, pues de Adán y Eva, que fueron los primeros hombres, el hombre y la mujer que Dios creó, ¿verdad? Pero, mis hermanos, todos los que vivieron antes del diluvio, como sabemos, fueron destruidos por nuestro Dios con el diluvio universal. Solamente quedó Noé, sus 3 hijos, su esposa y sus 3 nueras, hermanos. Y de allí es que venimos todos los seres humanos. Y ya hablaremos un poquito más en detalle la próxima clase de este hecho, de que todos somos hermanos en este mundo. Todos venimos de la familia de Noé, ya sea de su hijo Jafet, o de su hijo Cam, o de su hijo Sem. Pero todos somos hermanos. Muchas gracias, hermanos, por haberse conectado. Muy buenas noches.